Distinguidos amigos, bienvenidos al Salón Emilio Cordero Michel de esta Academia Dominicana de la Historia, que celebra hoy su segunda actividad desde su inauguración hace unos días. Agradezco en nombre de nuestra presidenta, Muquien Adriana Sanben, que se encuentra en España, participando en unas actividades académicas en el Consejo de Investigaciones Científicas de esa nación hermana. Les agradezco a todos en nombre de ella su presencia en esta actividad, en la que el doctor Antonino Vidal Ortega nos presentará su conferencia Los Hombres del Mar, una cofradía de marinos en el Caribe occidental a finales del siglo XVIII. Agradecemos la presencia de los miembros de la Junta Directiva, don Amadeo, que está por acá, de los miembros correspondientes y colaboradores que se encuentran con nosotros aquí. Permítanme unas pinceladas sobre nuestro conferenciante de hoy. El doctor Antonino Vidal Ortega obtuvo su doctorado en Economía y Sociedad en Hispanoamérica en Historia en la Universidad de Sevilla, con su trabajo sobre el espacio regional del Caribe, Cartagena de Indias, flotas, contrabando y mestizaje, 1580-1640, y su maestría de la Universidad Internacional de Andalucía en la sede iberoamericana de Las Rábidas. Su pregrado universitario, la licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor de la Universidad del Norte, Uninorte, desde el 15 de agosto del 2002 al 30 de enero del 2018, y ahora se encuentra con nosotros trabajando en el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entre sus obras publicadas está La gobernación del Darién a finales del siglo XVIII, informe de un funcionario ilustrado, Cartagena y la región histórica del Caribe, 1580-1640, de las Indias remotas, cartas del Cabildo de Santa Marta, 1529-1640, Cartagena de Indias en la articulación del espacio regional Caribe, 1580-1640, la producción agraria, y Ciudades portuarias en la Gran Cuenca del Caribe, publicado en el 2010, así como Barrio El Prado, hito histórico urbano de Barranquilla, y Cartagena y la región histórica del Caribe, 1580-1640. Ha publicado innumerables artículos en revistas especializadas y numerosos proyectos de investigación sobre familia y comercio en Sevilla, monitoreo arqueológico e investigación documental sobre el claustro de Santo Domingo, entre otras. Así es que, sin más preámbulos, y con su conferencia Los Hombres del Mar, una cofradía de marinos en el Caribe occidental a finales del siglo XVIII, tengo el placer de presentarles al doctor Antonino Vidal Ortega, profesor investigador del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Quiero empezar, primero que nada, agradeciendo a la Academia la posibilidad que me brinda de venir a exponer mis trabajos y mis reflexiones históricas en este espacio pues tan destacado para la historia de esta nación, ¿no? También pues saludar a la presidenta de la Academia, que fue un poco quien me empujó y me abrió la puerta de este distinguido espacio, y también referir que me gusta mucho la restauración que han hecho del edificio y las cosas que están haciendo, ¿no? Como la revista Clio, Hoy en Línea, o los libros que publican. Creo que se hace una labor muy interesante aquí. Entonces yo hoy solo vengo pues a hacer una modesta conferencia en el espacio que me brindaron, que espero que les guste y que tiene que ver un poco con las reflexiones
y los trabajos que he venido haciendo en los últimos años. No es una historia de Santo Domingo, de República Dominicana, porque llevo demasiado poco tiempo aún, y si bien ya me he metido, he hecho una inmersión dentro de la historiografía dominicana, todavía no tengo suficiente bagaje como para lanzarme a escribir cosas todavía de gran calado, ¿no? Aunque ya estoy haciendo mis pinitos en el diario El Caribe todos los fines de semana. Lo que traigo aquí hoy es una ponencia, un trabajo como una reflexión que construí con las investigaciones que vine realizando en los últimos años. Y esas investigaciones, por una serie de derroteros que me llevan por el Caribe, yo llevo 20 años investigando la historia del Caribe, nos llevó por unas islitas que tiene Colombia, trabajé muchos años en Colombia, en el Caribe occidental frente a las costas de Nicaragua, y empezamos a sacar, porque había un diferendo político, a reconstruir un poco la historia de esas islas, y sacando de la madeja empezamos a sacar mucha historia de la costa de los Mosquitos y de toda la relación que tenía con Jamaica y las disputas imperiales, las luchas entre las armadas españolas, las armadas británicas, las competencias científicas, porque era una época en la segunda mitad del 18 donde hay un gran desarrollo de la cartografía, redescubrimiento de la tierra. Descubrimos muchas cosas, y en un encargo para un libro que se pidió en Bogotá sobre la historia del mar, nos pidieron hacer un trabajo sobre los hombres del mar, ¿eh? Y como estábamos estudiando las armadas, encontramos en el Archivo General de la Nación en Colombia, encontré un juicio que se hizo sobre el decomiso de un barco. Y al meterme dentro de ese decomiso de un barco, empecé a responder muchas preguntas que me habían venido surgiendo con los años de investigación sobre ese Caribe occidental. Entre otras cosas, que no veíamos muy claro eso del Imperio español, del Imperio británico, porque las fronteras y los bordes y las costas eran muy difusas. A veces subían, a veces bajaban, no había como una dominación clara, era todo muy difuso, estaba todo muy conectado. Y además aparecía la presencia de actores criollos o de pueblos nativos de América, mezclados, mestizos, de toda esa interacción de los imperios, que negociaban con los imperios. Entonces los españoles negociaban. Bueno, y en esa costa aparece un pueblo muy interesante, que son los Mosquitos, que son fascinantes y que negociaban y eran recibidos en los apostaderos militares, y se hacían conferencias y se les daba. Entonces nos pusimos a ver un poquito, cuando empezamos a ver los barcos, que eso que se llamaba Armada Española o Armada Británica no era tan así, eran más bien armadas caribeñas, como nosotros lo veíamos. Y que si bien los oficiales y marinos eran españoles o británicos, las tripulaciones estaban llenas de gente diferente, muy mezcladas, ¿eh? Gente que a veces había trabajado para otras armadas, ¿no? Entonces este testimonio que encontramos, este proceso judicial, pues nos permitió bajar un poco al nivel de los tripulantes de los barcos y descubrir muchas cosas muy fascinantes de esas tripulaciones. Durante el siglo XVI, sobre todo en la primera mitad, el Caribe occidental se convirtió en un espacio nuclear de la conquista, de las nuevas posesiones ultramarinas del Imperio español. Pero a medida que languidecía el siglo XVI, España fue perdiendo su primacía en el mar, y este se fue convirtiendo en una especie de imperio de filibusteros. Quiero el mapa, por favor. Se apagó. Exacto. Vale. Muchas gracias, muy amable. ¿Micrófono? ¿Más arriba? Vale. Tranquilo. Entonces este mar se fue convirtiendo en una especie de imperio de filibusteros que dio forma a una confraternidad que unió ese peculiar mundo de hombres del mar en una especie de organización humana más allá de cualquier administración estatal, con toda la complejidad que ello significa. Esta hermandad tuvo su punto de lanza en la isla de Tortuga,
y a lo largo del siglo XVII de manera negociada las políticas del Imperio británico en Port Royal, en la isla de Jamaica. A comienzos del siglo XVIII, más exactamente con la firma del Tratado de Utrecht en 1615, se puso fin a un periodo de abierta anarquía en el mar. En general, en toda la cuenca del Caribe se dio sentencia y persecución al filibusterismo. A cambio, el Imperio británico obtuvo el ventajoso acuerdo del navío de permisión y, sobre todo, del asiento esclavista de la South Sea Company. En este, la mayor parte del comercio y, por tanto, la extracción de metales preciosos de América quedó en manos de los europeos y los colonos del norte, que además, al tiempo, practicaron una intensa piratería forestal para mantener su actividad textil y sostener sus demandantes armadas. Este enorme comercio directo, imposible de controlar por la Real Armada Española, dejó por fuera a los españoles y obligó a las autoridades costeras a otorgar numerosas patentes de corso para contrarrestar y combatir el comercio de los europeos. Este es el momento en el que el corso se vio ennoblecido y elevado a la categoría de la actividad auxiliar de la Marina Real. El corso español, como bien explica Manuel Lucena Salmoral, fue defensivo, a diferencia del corso practicado por los otros europeos contra las posesiones españolas, que fue ofensivo. El hecho es que la posesión de las Indias emanó de una donación papal que legitimaba que cualquier participación extranjera en este comercio se entendiera como una violación del monopolio y un robo a los súbditos americanos. Un corsario era un hombre de mar y de guerra que, bajo la protección de una patente de corsos pedida por el rey o las autoridades reales, atacaba, saqueaba o tomaba como presa cualquier barco enemigo en una guerra en la cual estaba involucrado su monarca. En cambio, un pirata no contaba con la protección real y actuaba fuera de la ley contra todos los barcos y personas, a menudo contra su propia nación también. Por tanto, la actividad marítima de los corsarios se entendió como una actividad justiciera, amparada en el derecho de represalia por el hurto a los propietarios legítimos. Los corsos, asociados a la corona española, se abstuvieron de atacar los puertos o dominios extranjeros en los mares británicos, franceses y holandeses, y solo operaron en los territorios pertenecientes al rey. En realidad, fueron un brazo auxiliar de la Marina Real y lograron incluso tener fuero de esta. Por un lado, como sostiene la historiadora Eliga Gould, la política que los ingleses desplegaron en toda la cuenca del Caribe fue protestante, comercial, marítima y libre. La antítesis de la donación y la conquista que presentó a los ingleses y a los otros europeos como los interlocutores de la libertad. Esta acción fue la que generó en el norte de Europa la leyenda negra y legitimó las no muy nobles acciones de los británicos y otros europeos en América, bajo el lema de que los derechos británicos nunca serían esclavos de la superstición, la indolencia, el atraso y la tiranía de los españoles. Basado en el derecho romano, en concreto en el res nullius, que sostiene que la tierra vacía no pertenece a nadie más que a quien la ganaba, modelo utilizado en el norte de América y sobre el que se legitimó el exterminio sistemático de los pueblos originarios, negando su presencia y cualquier forma de derecho, sutil diferencia con la América española, que los integró como vasallos después de múltiples disputas jurídicas y teológicas. En esta lógica anglo, como los indígenas solo ocupaban pequeñas porciones de tierra, ellos eran libres de comprar y establecerse en grandes extensiones sin violar derecho ninguno. En realidad, el contraste entre ambos imperios no fue muy grande, aunque la actuación inglesa siempre se presentó como la antítesis de lo español, aprovechando que los españoles nunca reconocieron la libertad en los mares, y ello hizo que sus instituciones se entrometieran en las actividades de todos los grupos al margen de la sociedad criolla, ya fueran indígenas, afrodescendientes y blancos ocupantes ilegales e intrusos. Un ejemplo de ello en el Caribe neogranadino sería la costa de los Mosquitos, el Darién y la costa de la Guajira, donde británicos y holandeses, en la mayoría de los casos judías sefarditas, practicaron desde la segunda mitad del siglo XVII la extracción de maderas nobles, tintoreas y la pesca del carey. Ahora bien, después de casi 2 siglos de interacción en los litorales, las razas mixtas surgidas quedaron en un estado ambiguo de jurisdicción clara o más bien no sujetos a ninguna jurisdicción. En muchos casos, como en los litorales centroamericanos, fueron descritos como, comillas, una clase de zambos compuestas
de pocos indios puros, de algunos blancos y mulatos forajidos y de mestizos negros e indígenas, cierro comillas, a quienes se les consideraba gente sin Dios ni ley. En el Darién encontramos descripciones parecidas y siempre perseguidos por los españoles, pero sentimentalmente unidos en gran parte, gracias al alcohol y a las armas, a los británicos. En este orden de cosas, ambas coronas tuvieron la misma responsabilidad. De hecho, como afirma Gabriel Paquete, fue un tiempo donde copiar los modelos exitosos era la práctica habitual de los gobiernos y ambos imperios se retroalimentaban con sus políticas y acciones. Entonces el plagio no existía, se copiaban y todo lo que funcionaba se utilizaba. La frontera y las periferias, siguiendo la idea del brasileño Fabrício Prado, fueron territorios fluidos, marcados por la interacción multiétnica y una dinámica relación con el medio ambiente conectada al ancho mundo atlántico. Por tanto, estas sociedades deben ser entendidas juntas y no en dicotomías, algo que se puede apreciar cuando entramos a explorar el mundo de las embarcaciones, las tripulaciones y los hombres del mar en sus continuas relaciones con los hombres de los litorales. Aquí es muy importante salirnos de los márgenes estrechos de denominarlos españoles o ingleses, a tenor de las redes sociales construidas que encontramos en la abundante y detallada documentación conservada de la época, que emanó de marinos con lógica científica en sus observaciones y descripciones. De hecho, eso es muy interesante porque los marinos eran hombres estudiados ya en las academias, entonces tenían una lógica de razón, eran matemáticos, científicos, cartógrafos, y sus descripciones eran sumamente interesantes, muy ricas, describían las tierras, los productos, los habitantes, las costumbres, realmente fueron grandes observadores. Tampoco podemos dejar de tener en cuenta la manipulación de las leyes políticas imperiales por parte de estas poblaciones, donde las mezclas raciales y la importancia de las identidades étnicas, religiosas y regionales, además de los procesos de etnogénesis, fueron centrales por encima incluso de las jurisdicciones políticas. Las franjas imperiales correspondientes al Darién y a la costa de los Mosquitos, y desde el Tratado de Versalles de 1783, quedaron bajo jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada, quien debió proteger el valioso Istmo de Panamá, que era un sitio central en el Caribe, siempre. En el siglo XX también para los americanos. Se trataba en definitiva de una frontera imperial muy fluida y poblada, permeada por una interacción social que abrió paso a unas negociaciones incluso de estatus racial. De la misma manera, la religión fue usada en estas negociaciones, de las cuales surgieron unas culturas híbridas donde el dominio de los valores, así como el mantener cierto estatus social en más de un mundo, fue clave. Y así encontramos un gran número de mediadores culturales cruciales en la colonización e integración de estos paisajes geográficos y sociales del colonialismo. Todos esos mapas representan ese espacio del que estoy hablando. Entre estos mediadores, y siguiendo las categorizaciones que nos brinda Fabrício Prado, una vez más, encontramos tres categorías. La física, capitanes de mar, marinos, pasajeros y esclavizados. La transaccional, traductores, comerciantes y mediadores. Y los representantes, cronistas, cartógrafos, escritores y artistas. Hay una época también de dibujo y de escritores viajeros. Fue evidente que a lo largo del tiempo colonial americano el avance europeo reconfiguró las identidades, algo que sin duda alguna encontramos en todo el litoral del Caribe del virreinato neogranadino, y con ello la aparición de los pactos y continuas negociaciones de todo tipo con estas poblaciones. Los norteamericanos o los ingleses han denominado esto el bargaining power, ¿no? La negociación de tú a tú con los otros pueblos. Al negociar, resistir selectivamente al colonialismo, las sociedades originarias reconfiguraron sus propias identidades política, religiosa y corporativa, a menudo, como mencionamos con anterioridad, a través de complejos procesos de etnogénesis. A pesar de las voluntades humanas, el medio ambiente también influyó en las diferentes estrategias usadas, como presenta el geógrafo Carl Offen en sus trabajos con el activo uso de la cartografía colonial por parte de los pueblos mosquitos. Los pueblos mosquitos, que se extienden desde las costas de Panamá hasta Belice y casi Yucatán, son
uno de estos pueblos, mestizos, mezclados y que negocian continuamente sus estatus con los dos imperios. La cartografía imperial, una de las fuentes más usadas en la actualidad para entender estas regiones y sus procesos históricos, legitima el territorio y sus formas políticas, lo que refleja, sin temor a equivocarnos, una intensa negociación por los espacios. Todo el Mar Caribe estuvo intrínsecamente conectado e interdependiente desde el temprano siglo XVI. Y para ello nos sirvieron mucho los estudios de la esclavitud, que con sus propuestas fueron los primeros que propusieron una historia por encima de las estrechas fronteras nacionales. Para entender todo esto queremos resaltar dos ideas que no podemos perder de vista. De un lado, que la penetración del capitalismo fue centrar en la dinámica de conectar el comercio, y de otro, la rivalidad transatlántica imperial dio oportunidades a los grupos subalternos de resistir, negociar y manipular sus intereses en estas franjas porosas. De hecho, las poblaciones de la periferia inglesa sabían de la vulnerabilidad de los barcos españoles llenas de gentes de color, que no se podían armar solo de marinería española, y que trataron a las tripulaciones de otros barcos como proscritos y los barcos como premio legítimo. Recordemos que España, a diferencia de Inglaterra, toleró toda relación racial por la evangelización y las estructuras matrilineales de los pueblos originarios, que dieron un matiz diferenciador a su armada y a los pueblos resultantes de la conquista. Por último, la presencia inglesa en el Caribe occidental no dejó de ser más que una presencia marginal dentro de los territorios que controló el espacio español. Una vez explicado este marco y como ejemplo este mundo diverso y complejo que venimos presentando, queremos destacar el caso de la tripulación de una goleta que fue retenida y fiscalizada por las autoridades de Portobelo, que es el puerto que está en Panamá, el puerto militar que estaba en Panamá y que servía para cruzar el siglo XIX. El proceso reposa en los fondos documentales del Archivo General de la Nación en Bogotá, en concreto en la sección Colonia, Milicias y Marina. No seguiremos en detalle el proceso judicial que ganaron los supuestos marinos españoles, pero lo que queremos es contar todo ese mundo que nos abre ese proceso y de ese mundo de los hombres del mar, y completamos la investigación con fuentes del Archivo General de Simancas en España y del Archivo General de la Nación de Colombia también. Bueno, el 21 de febrero de 1807 entraba escoltada en aguas panameñas para finalmente ser anclada en Portobelo la goleta incautada Three Brothers, los tres hermanos. Venía el lastre procedente de la costa de los Mosquitos y fue apresada con los tres marineros españoles que involuntariamente viajaban en ella desde el día pasado 24 de noviembre, decían. Estos declararon que los embarcaron en dicho buque en el puerto de Jamaica con designio que ellos ignoraban. También que la embarcación conducía a un inglés que se hallaba en ella cuando resolvieron apresarla. La incautación de la goleta y el arresto de su tripulación hacía parte del despliegue del esquema de seguridad utilizado por la corona española en el Caribe suroccidental, donde la plaza de Cartagena de Indias jugaba un papel fundamental. A Cartagena de Indias y su apostadero militar le tocó en la política geoestratégica imperial aplicada en la cuenca del Caribe 3 extensos flancos de defensa. Creo que los tengo acá. Bueno, no sé si... Bueno, los leo. Cartagena, el Darién y Portobelo, Portobelo, la Mosquitia y Cartagena, con todo lo que suponían todas esas islas de la costa de la Mosquitia, Cartagena, Santa Marta, la península de la Guajira, hasta las Islas Margaritas, en la actual costa de Venezuela. Lo extenso e inabarcable de los litorales costeros del Caribe suroccidental, aquí tengo un mapa, bueno, esos son los Mosquitos. Ese es el mapa más o menos. Es un mapa que yo hice mientras iba viendo el proceso
judicial, ¿no? Para ir orientándome. Cuando lo paso a imágenes entiendo mejor las cosas. Lo extenso e inabarcable de los litorales costeros del Caribe y la crónica escasez de embarcaciones ocupadas en su mayor parte en las inacabables guerras contra Inglaterra obligó a los gobernadores de la costa a privatizar en sus plazas el servicio de la defensa por medio de corsos con sus propias tripulaciones. En realidad, los corsarios eran la privatización de la defensa. En muchas ocasiones, los mismos barcos y la marinería servían a los intereses de varias potencias. Se trataba de hombres del mar, aventureros que hicieron de ellos una forma de vida sin límites fronterizos. Los tripulantes que venían en la goleta, los tres hermanos. El 21 de febrero de 1807, con los aires del amanecer, el teniente de navío de la Real Armada, Vicente Varela, tras recibir el parte del segundo alférez de fragata, Rafael del Castillo, se dirigió con inquietud a la rada del puerto para levantar un sumario que diera cuenta de la intervención la noche anterior de la goleta británica procedente de la Mosquitia, nombrada Los Tres Hermanos, entrada en el puerto por una lancha guardacosta del puerto. Al interior de la embarcación encontraron a 4 marinos, 3 españoles y un inglés. El marinero Juan de la Prada, al mando de la lancha, siguiendo órdenes de sus mandas superiores, procedió de inmediatamente a tomarle declaración solicitando para leer la documentación confiscada en la nave para la presencia de un traductor, porque la nave llevaba papeles en inglés. El caso requería de cierta urgencia, sobre todo para evitar costos e inconvenientes. Los marinos españoles, en su primera declaración, manifestaron que no concurrían como delincuentes, sino que navegaban en la goleta de manera involuntaria desde el pasado día 24 de noviembre, que los habían embarcado a la fuerza procedentes de Jamaica y que con ellos conducían a un inglés que se hallaba enfermo en ella cuando decidieron apresarla y escaparse de sus captores. La ley del mar era muy rígida. Si eran marineros españoles encontrados en un barco inglés o marineros ingleses encontrados en un barco español, automáticamente se les ahorcaba. A bordo de la goleta Mercedes se dio inicio a un auto que comenzó por interrogar a los marinos tripulantes. Aquí empieza lo interesante. Por ello se llamó al primero, y lo voy a describir, un hombre de color pardo, que juró e hizo la señal de la cruz antes de dar declaración. Su nombre, José Jesús de Romero, de 26 años de edad, de oficio marinero y nacido en Puerto Cabello, en las costas de Venezuela. El motivo de venir en la goleta era porque, habiendo salido el 15 de octubre del puerto de Santa Marta, en el Caribe colombiano actual, en otra goleta llamada Fortuna, con su capitán Juan, también de color pardo, con una carga de palo de Brasil y quina, con bandera dinamarquesa y con destino a la isla de San Tomás, que navegando a la altura de la isla de Santo Domingo fue apresada por una fragata inglesa llamada Marciniana, tras lo cual fueron conducidos al puerto inglés de Kingston, donde una vez desembarcados fueron encerrados a la fuerza en un pontón, en unas ocasiones usado como hospital y en otras como cárcel, como en esta ocasión, donde permanecieron un considerable número de días. O sea, era de Puerto Cabello, andaba en un barco y había ido a Santa Marta, al Caribe neogranadino, llevaba quino y palos tintorios e iba a la isla de San Tomás. Y era pardo, español. El segundo interrogado aparece descrito como un hombre de color negro, llamado Juan Florentino Guzmán, natural de Cartagena de India, de edad de 28 años y de oficio marinero, que juró frente al escribano, hizo la señal de la cruz, manifestando que estaba en la goleta porque había salido de Mayagüez en un corsario francés armado en Puerto Rico, comandado por un capitán llamado Monsieur Longorry, y que fueron apresados por una fragata inglesa llamada, no pude transcribir el nombre, a la altura de la isla de La Mona, donde fueron conducidos a Kingston y la tripulación fue encerrada en el pontón de Port Royal también. El tercer tripulante, el otro español, fue interrogado. Era un hombre de color blanco, según pone la documentación, de 19 años, también marinero, llamado José de la Cruz, natural de Santiago de la Trinidad, de Cuba, y que, habiendo salido de allí como marinero en la fragata Primorosa, con su capitán Juan Sarría y con destino a Cartagena de India, les dio caza a una fragata inglesa,
y recalaron en Omoa, eso es la costa de la actual Honduras, donde se les hundió el barco. Y el capitán compró una presa francesa llamada La Juana para regresar, pero antes de llegar al puerto de La Habana los abordó un bergantín o goleta inglés, el Superior, que los condujo de la misma manera al puerto de Quins. O sea, los tres españoles, uno era de Cartagena, otro era de Puerto Cabello y el otro era de Santiago de Cuba, ¿no? Uno era mulato, otro era negro y otro era blanco. Y navegaban, no importa, a San Tomás, en naves de corsarios franceses, en naves españolas, ¿ven? Esos eran los españoles. Los tres testimonios fueron coincidentes en que a los varios días de estar allí se presentó en el pontón inglés un inglés llamado Loman, que tras hablar un rato con el puesto de guardia preguntó quiénes eran los prisioneros españoles que querían salir de la prisión, y los tres manifestaron su deseo y tras una negociación privada con la guardia consiguió la liberación. Una vez fuera de prisión los condujo a la goleta y les dijo que los había sacado de la prisión para que navegasen al viaje de la Tortuga en Mosquito y otras costas, a lo que ellos contestaron, sabedores de las leyes del mar, porque iban a la Tortuga, le llaman la costa de la Tortuga, pues todas esas costas centroamericanas lo más importante eran las maderas preciosas, las maderas tintorias y la pesca del carey, de las tortugas, ¿no? Y los ingleses se llevaban todos esos recursos naturales. Entonces, por eso iban a las costas y se llevaban a los marinos para que completaran las tripulaciones. Sabedores de las leyes del mar, que ningún motivo se les permitía navegar contra los españoles, a los que Loman les refirió que no se dirigían contra España, que solo lo requerían para que los ayudasen a la pesca del carey, y que si no consentía, sencillamente volverían a prisión. Todos los miembros de la tripulación del buque quedaron bajo la jurisdicción y fueron británicos, porque una vez que te montabas en el barco, y eso apareció luego en la documentación, hay unas leyes que rigen a los barcos. En este caso era la ley del mar británica. Coinciden los testimonios nuevamente que al partir de Kingston no sabían qué derrotero llevaban la ruta hacia la costa de los Mosquitos después de Isabela y navegar por varios días. La primera escala fue la isla de Providencia, esa isla colombiana actualmente que forma parte del diferendo del mar entre Nicaragua y Colombia, donde hicieron aguada y la copiaron de alimentos frescos. Una vez abastecidos, se dirigieron a la Laguna de las Perlas y de allí al Cabo de Gracia. Ahí están todos los dibujos, esa es la ruta. Me perdí. En donde se ejercitaron en la pesca de la tortuga para obtener el carey. En un momento de descuido, la tripulación inglesa que bajó a pescar, los marineros españoles, al quedar sola con Thomas Bryan, que era el inglés que venía en el barco, que se encontraba enfermo, decidieron entre todos escapar aprovechando la debilidad del inglés. Y desde donde, dando vela en 6 días, llegaron a Portobelo. Eso era lo que ellos declararon. El prisionero, para interrogar al cuarto y último marinero inglés, buscaron a un traductor llamado Beltrán Grant Mason. Era un comerciante de origen inglés que vivía en Portobelo, que vivía en el Istmo de Panamá y que fue llamado a la casa del gobernador para prestar sus servicios en el interrogatorio. Y además se encargaría de traducir la documentación del barco, que en su totalidad estaba escrita en inglés. De hecho, en la documentación aparece la documentación en inglés y la traducción en español. El prisionero logró identificarse como Tomás Breen, cristiano apostólico, este es inglés, de 21 años y natural de Revenderas, en la costa de Omoa, el inglés, había nacido en la actual Honduras. Hijo de una india, entre comillas, esa es su declaración, y de un inglés norteamericano que residía en Jamaica y que su oficio era la pesca de la tortuga, que había salido 3 meses atrás de la isla de Jamaica con la idea de ir a Mosquito a la pesca del carey, que el barco que transportaba para los intercambios de unas pocas mercaderías que llevaban para intercambiar con los naturales, como hilo de pesca, aguardiente y otras bagatelas, decía él. La goleta y las condiciones de la marinería. Una vez concluidos los interrogatorios de los 4 tripulantes y para efectos del proceso, el señor Bertrand Grant Mason continuó con la siguiente diligencia, que consistió en traducir la documentación.
incautada en el camarote del capitán. Los documentos mostraban que Joseph Dalneys y John Wilson, negociantes de la parroquia de Kingston en la isla de Jamaica, habían jurado en nombre de Carlos Celeron, negociante de la ciudad de Liverpool, en el Reino de Gran Bretaña, y que por no estar a 20 millas de aquí, la goleta era representada por su capitán Joseph Bond. Entre la documentación aparecía el certificado de registro de la goleta, que había sido expedido el 21 de noviembre de 1805 en las Islas Bermudas. El barco era de construcción inglesa, de una cubierta y 2 palos. Bueno, tenía 47 toneladas y llevaba registro anotado de las entradas en el puerto de Kingston el 30 de octubre de 1806 y de la misma aduana en salida el 6 de noviembre, lo que coincidía con la declaración de los españoles. La propiedad de la embarcación estaba sellada en Kingston y allí también la carta del acuerdo de la tripulación a la salida del puerto, que recogía lo siguiente: el barco llevaba 8 hombres, 2 muchachos, con los 3 españoles sumados. Era un barco pequeñito. El capitán José Bond y los marineros acordaron por unanimidad para el viaje tener fuero de la ley británica. Y la carta de acuerdo con la tripulación a la salida de Kingston refería que todos los meses cada marinero respectivo de dicho buque pondrá su nombre y será procesado hasta la ejecución de lo siguiente o de cada uno de estos apartes. O sea, era la ley que se les aplicaba. Los marineros obligaban a hacer su trabajo y a obedecer órdenes del capitán y las embarcaciones concernientes. Ser fieles en todas partes donde la goleta se detenga o fondee. Hacer todos los esfuerzos para la conservación del buque y su carga sin omitir ni rechazo del deber, bien sea de día o de noche. De no poder cambiarse a otro buque de alguna otra parte sin haberlo permitido el capitán, sin incurrir en pena finada. En el acto del Parlamento del segundo rey Jorge II, intitulado Un capítulo para mejor régimen y gobierno de los marineros del servicio mercante, se recogía que no podían dejar el banco hasta tener el consentimiento del capitán y que cuando el viaje hubiera acabado y el buque descargado, ellos ya habrían ganado entonces sus soldadas. Si desertaban, las propiedades que pudieran tener en el buque les serían confiscadas y renunciarían a escritos, pedimentos y reclamaciones para siempre, incluso a sus herederos. Esto funcionaría después de abandonar el buque y regresar 48 horas antes, después de la hora fijada. Y sería considerada deserción y el marinero estaría expuesto a sufrir la pena mencionada impuesta por desobediencia o jefe incluso el retener la paga. La tripulación y la carga, porque como se aparece todo lo que tenían en el barco, en las diligencias firmadas, y ya vamos terminando, por los oficiales reales que introdujeron las mercancías en la aduana real española, quedó registrada la siguiente información. La tripulación, según reza en la última parte del proceso, eran, bueno, es que lo españolizan, no sabemos si españolizan los nombres, eso no lo tengo muy claro. José Bond, Jacobo Flanat, José Luis Galet, que tiene nombre francés, Manuel Man Acosta, que era cocinero, José Díaz Velador, que tiene nombre español, Roberto Nar, mulato, o sea que en las tripulaciones inglesas también iban mulatos. Aunque sin duda alguna los nombres están castellanizados y se pueden llegar a confundirnos, se deja entrever la diversidad cultural, ahondando en la idea de la diversidad de los hombres de los litorales y las tripulaciones de los barcos. Incluso nos llama mucho la atención también la presencia de un mulato en una tripulación de barco inglés. En cuanto a la carga, la documentación refleja un certificado firmado en Kingston que llevaba una mercancía de un comerciante holandés, donde llevaba 5 pipas holandesas, 18 barriles de sal, 4 cajones de jabón, 2 barriles de caldo, 2 cajas de vasos, 20 tercios de mercancía seca y 6 tercios de lo mismo. Le daban mucho alcohol, esa era la bagatela de los ingleses con los indígenas, con los mosquitos. Del mismo modo, información describe que en la bodega había 4 pacas de algodón, un barril de carey y 2 barriles de resinas, que sacaban también del mar y que vendían en Europa. De la selva, perdón. Al tiempo describía los aparejos, los útiles y el armamento.
apenas 2 fusiles, un trabuco y algunos machetes. Finalmente jarcias, velas, palos, cables, etc. Y los españoles lo registraron, lo tasaron y lo pusieron a vender en el puerto de Portobelo. Para concluir la causa del sumario llevado a cabo en Portobelo, se dictaminó que los marineros españoles no habían mentido y que sus declaraciones eran ciertas, como el alzamiento en el mar contra el enemigo estaba permitido en las reales ordenanzas españolas. Finalmente fueron declarados libres. Consideraciones finales, y con esto cierro un poco la presentación que estaba haciendo. En la mayoría de las ocasiones, siguiendo la idea nuevamente de Elijah Gould, los enfoques históricos tienden a aceptar límites fijos para con ello tomar carácter distintivo entre los sujetos y los hechos, por ejemplo, ingleses y españoles. Y en su lugar creemos que en vez de insistir en estas comparaciones, debemos preocuparnos más en la influencia mutua de todos estos actores del pasado, en sus percepciones recíprocas o asimétricas y en los procesos de constitución entrelazados de los unos con los otros, lo que nos brinda una perspectiva más amplia de estas complejas historias de frontera. Otra cosa clara tras revisar la documentación es que la presencia inglesa en el Caribe occidental fue parte de una periferia de la América española, que incluía una gran parte del hemisferio, que en realidad se trataba de un área abierta para la búsqueda de los recursos. Bueno, esos son los mosquitos. Un área abierta para la búsqueda de recursos, comercios y oportunidades. La tensión existente quedó marcada por los límites geopolíticos de los imperios y, como vemos en el caso analizado, implicó enfrentamientos de jurisdicción y de soberanía. Por eso fueron áreas de guerra constantes y endémicas. Muy interesante comprobar cómo esas fronteras se abrieran a la negociación, incluso de estatus racial, y cómo las poblaciones ligadas al mar hicieron uso de este argumento en sus negociaciones políticas con los imperios. Ejemplo que podemos ver en los pueblos de la Mosquitia, del Darién o de la península de la Guajira. La rivalidad transatlántica fue aprovechada por estos pueblos para negociar y adaptarse a la penetración del capitalismo mercantil en el siglo XVIII e industrial en el siglo XIX. Un último punto a resaltar es la comprobación de la multidimensionalidad de la frontera marítima que evidenciamos en la diversidad cultural de la marinería, que en ocasiones navegaban para armadas distintas sin importar el pabellón de los buques. El cartagenero interrogado Juan Florentino Guzmán, de color negro, navegaba para un corsario francés y había salido de Puerto Rico cuando fue apresado por un barco británico, pero en su declaración frente a las autoridades de Portobelo se consideraba español. Pero en menos de 3 meses pasó por 3 jurisdicciones distintas del mar: la francesa, la inglesa y la española. Las mezclas raciales y culturales son evidentes y ambiguas: pardos, negros, blancos, mestizos. Y la procedencia de los marinos desde distintos puntos del Caribe también, aunque se reconocieran como españoles. Si bien la historiografía angloamericana dice que la marina española era muy variada racialmente y dio oportunidad a mestizos, mulatos y esclavizados a formar parte de las armadas y disfrutar de sus fueros, también es interesante ver en el proceso cómo el interrogado inglés era hijo de un indígena, de una indígena de la Honduras británica y de un americano de las 13 colonias, que vivía como marinero en Kingston, aunque nos sorprende más la presencia de un mulato entre la tripulación británica y el apellido Díaz de uno de los tripulantes. En definitiva, historias complejas de hombres del mar Caribe, no sujetos a imposiciones y seguramente guiados más por sus impulsos y oportunidades que por banderas o jurisdicciones. Muchas gracias. Luego de esta exposición pasamos a las preguntas.
Preguntas. Ya se apagó. Profesor, quisiera señalar que a fines del siglo XVII se consideraba que, con relación a la pregunta que aparece en la diapositiva, de quién era el mar en el tiempo de las revoluciones liberales, se consideraba que el tiro de cañón desde la costa hasta donde alcanzara la bala formaba parte del mar territorial del estado costero. Eso fue después variando y se estableció 3 millas náuticas como límite del mar territorial. Fuera de eso venía el mar liberum, que era el mar libre, y después eso se fue variando hasta establecer por diversos estados 15 millas náuticas, y hasta recientemente en América del Sur algunos estados han establecido 200 millas náuticas como mar territorial perteneciente al estado costero. Con relación al fenómeno de los marinos, ¿usted no cree que ese fenómeno tiene su origen en aparte de la rivalidad de las potencias europeas que tenían colonias y planes de expansión en América? ¿Usted no cree que el fenómeno se debe fundamentalmente a un intento de debilitar expresamente el Imperio Español? A ver, bueno, muchas gracias por su pregunta, es difícil. Bueno, yo en cuanto a lo de los límites del mar sí es cierto, pero los límites del mar aparecen con los estados-nación ya en el siglo XIX. El trabajo que yo traigo está un poco a comienzos del siglo XIX, pero todavía existe el Imperio Español y el Imperio Británico están presentes en los litorales. En realidad es una investigación, o es la investigación que se está haciendo actualmente en la historia atlántica, de fijarnos un poco en la frontera. Habíamos estudiado mucho los puertos centrales, los puertos militares, los lugares de comercio, y en realidad lo que vemos son fronteras muy porosas, muy fluidas, muy interconectadas, sin dominio claro de nadie, más bien en una franca competencia y con una acción activa de los pueblos mestizos que han surgido en el litoral a raíz del capitalismo y de los 3 siglos de colonización, ¿no? de entrada del capitalismo con la llegada de los imperios europeos. Debilidad hay, pero no sé, pues hemos estado estudiando mucho la competencia entre la Armada británica y española, y realmente lo que se aprecia es una igualdad muy cercana en tecnología, en lucha, en formación de los marinos. Lo que sí hay mucha incidencia de los ingleses es en tratar de incomodar continuamente a los españoles para aprovecharse del comercio, y sin duda alguna los españoles no podían proteger las costas, los litorales eran gigantescos y las armadas limitadas. Entonces sí, es una lucha imperial, pero sin márgenes claros. Eso es lo que apreciamos, una frontera muy porosas, muy interconectadas, sin dominadores claros, y no solo con imposiciones imperiales, sino con acciones de los pueblos criollos nacidos en esos litorales. Muy bien. Sí. Ok. Sí, ¿qué beneficio le dejó el comercio a las clases sociales? Uy, no entiendo bien esa pregunta, es como muy... Seguro las clases bajas. O sea, ¿a qué clases sociales? Y además estamos hablando de los imperios antes de la revolución,
el término no, a los grupos sociales, pero a los grupos sociales ¿de dónde? De la misma nacionalidad, de los ingleses. Pues en realidad son comerciantes que lo que tú encuentras en Kingston o en Curazao o en San Juan de Puerto Rico, en San Tomás, son comerciantes avesados, innovadores, que saben que en América hay muchas posibilidades de comercio. De América no se llevaban solamente oro y plata, como es la leyenda negra, se llevaban muchos recursos, se llevaban maderas preciosas, se las llevaban, la deforestaron entera, se llevaban carey, se llevaban resinas, bálsamos, desmontaban los bosques y había todo tipo de comercio, oro, plata, de todo, había un comercio. Eran comerciantes arriesgados, sometidos a jurisdicciones, al Imperio Británico, al Imperio Español, o los sefarditas de Curazao, del Imperio Holandés, que también establecieron una colonia comercial muy fuerte, que comerció en todo el litoral de Venezuela y de Colombia, de la actual Venezuela y Colombia, con el norte de Europa. Pues sí, había comerciantes ricos y marinos, y un poco de todo. Mucha riqueza, sí, mucha riqueza. Los de Curazao sostuvieron a la República Dominicana, la isla. De hecho, hay una conexión directa de Curazao con República Dominicana, porque los barcos pasaban para San Tomás, entonces, y era una conexión para bajar al Caribe neogranadino, a Cartagena, bajaban de Santo Domingo, pasaban por Curazao y viajaban todo el litoral hasta llegar al apostadero militar. Es que el mundo de los barcos es fascinante. Esto es un avance grande en las investigaciones, ahí ya no estamos saliendo del Imperio Español, del Imperio Inglés, lo que estamos es dibujando un mundo entrelazado dentro del Caribe, donde las historias nacionales se quedan cortas para explicarse, incluso las historias imperiales están siendo modificadas, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante ver cómo los españoles utilizan las mismas tácticas que los ingleses para ganarse a los mosquitos que se los han quitado, y cómo el virrey, el gobernador y el capitán general de Cartagena de India, que los dos grandes apostaderos militares del Caribe son La Habana y Cartagena de India, recibe a los 5 caciques del Darién en unas negociaciones importantísimas, diplomáticas de primer nivel. Baja el virrey de Bogotá a sentarse a negociar en una mesa con 5 caciques indígenas, con estatus de estadistas casi. Bueno, estadista no es la palabra, pero de jefes. Una cumbre. Una cumbre, con comida, con recepciones, regalos, y no fue la única, hay muchas. Los ingleses, la mosquitia, se llevaban a los ingleses, se los llevaban a Kingston y los mandaban a estudiar a Inglaterra. Del Darién vestían ropa, mira, los ingleses, los mosquitos, vestían, tenían títulos de capitanes, de reyes, de príncipes, todos esos pueblos. Es un mundo fascinante que incide una vez más en la gran característica del Caribe, que es una región diversa. Somos diferentes, pero si algo nos une es la diversidad. No importa que sea el Caribe occidental, como yo estaba tratando hoy, o el Caribe más de las Antillas, o sea, la diversidad, la mezcla, eso es lo que nos hace iguales en el Caribe. Muy bien. Claro. Buenas noches, ¿qué tal, Antonino? Hola, ¿cómo estás? Mira, en primer lugar, decirte que incluso aquí, en el Caribe antillano, como tú señalas, que sigue siendo tierra de frontera, ¿no? Frontera imperial. En el siglo XVIII, una de las presas que se hizo, que tengo documentalmente estudiado, es un individuo que lo agarraron que tenía 2 patentes, una patente de Francia y una patente de España. Eso era muy común. Y el tema de los guardacostas, que fue la dinámica que se puso en marcha, puso el Imperio Español por la incapacidad de defender sus fronteras, pues era muy variopinto. En la nómina de los guardacostas había de todo. Aquí tú los vas a encontrar. Y bueno, está el célebre Miguel Enrique en Puerto Rico. Pero sí se da eso mucho entre los guardacostas, barra horizontal corsario,
que operaban desde Santo Domingo, que se acogían a varios pabellones y que había de todo en la tripulación. De hecho, hay unos artículos muy bonitos escritos por unos mexicanos del Corso en Santo Domingo. Sí. Y en realidad el Corso era una empresa comercial. El rey no podía, tú decías, bueno, yo monto un barco con mi tripulación y me vuelvo guardacosta. Y lo que llegaba a un acuerdo, tú apresas el barco y nos dividimos el botín. El rey se queda con la mitad de la mercancía y el corsario, en su negocio de empresario, se quedaba con la otra mitad de la mercancía. Era un negocio, una acción empresarial casi. Pero, y he descubierto, que en la isla de Santo Domingo había muchos corsos, porque la ruta Curazao a San Tomás, porque se bajaban de los barcos hacia... La conexión entre el Caribe antillano y el Caribe continental era muy continuada, más de lo que se piensa. Los barcos estaban continuamente moviéndose. Mirar los marinos, eso, era de Mayagüez, venían de no sé cuánto, iba a Santa Marta, era Santiago, estaban continuamente. Entonces había una unión continua a través de los barcos. Y es muy fascinante esa historia. Para la fecha de la independencia dominicana, aquí venían 17 barcos al mes de Curazao. O sea, prácticamente uno cada 2 días. Muchos barcos, exacto. Para el volumen de población que había en la época es una cantidad muy grande. Claro, no estamos hablando de barcos grandes. No, pero en Santo Domingo, que podrían vivir antes de la independencia 5.000. Menos. No sé, 3.000. Sí, 3, 4. 17 barcos era mucho. Claro. Creo que debemos complicar la situación de los barcos. Mira lo que me estoy acordando. En el mundo sefardita, cuando los expulsan de España en el 1492, van a parar a Portugal. Ahí los expulsan en el 97. Van a parar a Londres, van a parar a Ámsterdam. En ese momento, pues empiezan el comercio que ya tienen montado en España y en el norte de África, a convertirlo entonces en dueños de puertos, dueños de barcos, armadores, abogados, comerciantes y capitanes. Y entonces ahí es que pasan al Caribe y empiezan a traer un comercio enlazado entre los dos espacios de Inglaterra y Ámsterdam a las islas que tienen el Caribe. Por ahí se mueven al New Amsterdam, que después va a ser Nueva York. También. Así que sería interesante averiguar esos barcos que vienen de las Antillas Menores, la matrícula o quiénes son los que están corriendo. Porque una de las cosas muy interesantes que se refleja la fuerza del concepto de capitán de navío judío sefardita es en las tapas funerarias en los cementerios de las ABC, en donde en un momento dado descartan los elementos bíblicos decorativos en las tapas y empiezan a poner anclas, sombreros de capitanes, barcos y capitanes vestidos. Y entonces abajo dan el nombre del individuo y capitán de la fragata tal. O sea que ahí tú vas a ver un elemento fuerte. Y los bancos que todavía quedan en Curazao tienen un capital de sistemas mercantiles, que son los que le dan servicio a todo este sistema de cargadores de petróleo de Venezuela hacia las ABC para refinación. La tradición se mantuvo. Y eso es un comercio sefardita que se enlazan entre ellos en las Antillas Menores, Nueva York y entonces el Viejo Mundo. Porque al ser expulsados, todos se fueron en familia, se casaron entre ellos y el sistema comercial se montó en un sistema de parentesco. Ya somos familia. No es solamente el punto judío, que es muy fuerte, sino que somos judíos familia. Y todos contribuimos entonces a enlazar esas rutas de comercio. Eso es para complicarnos la vida. De hecho, si uno va a Curazao y ve la capital, Williston, es hermosa, es una ciudad judía con un puerto a la entrada. Tiene la sinagoga más antigua de... Exacto. Y luego lo que tú dices, ellos tienen conexiones con Jamaica, incluso con la isla de San Andrés. Tú encuentras las tumbas judías en todas partes, porque yo las he visto en San Andrés, en Jamaica y en Curazao. Bueno, pues permítanme invitarles a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 26 pondremos en circulación los informes de la Receptoría de Aduanas 1907-1940 en formato digital, se lo explico ahora, en coauspicio con la Oficina Nacional de Presupuesto. La obra será presentada por el licenciado Bernardo Vega Boarí, miembro de número y expresidente de la Academia. Estos son los informes que rendía la Receptoría de Aduanas en manos de los norteamericanos en la República Dominicana.
son estas hojas de contabilidad enormes que no había equipo para poderlas copiar e imprimir. Y lo que se hizo fue que se digitalizaron y se va a entregar un USB, con todos los años desde 1907 hasta 1940. Esto es fundamental para entender todo el movimiento comercial de esta época, impuestos, etcétera. Y creo que va a ser una obra muy interesante, y por primera vez la Academia publica una obra exclusivamente en formato digital. Yo creo que es sumamente interesante. Hay muchas actividades para el mes de julio, pero quisiera solamente recordar el seminario de historia local, que esta vez nos vamos al sur. El sur, historia, economía y sociedad en los siglos XIX y XX en Asua de Compostela, con la sede de la Universidad Tecnológica del Sur. Aquí habrá un autobús para los que residen en Santo Domingo que quieran asistir al seminario, y ya ustedes saben que eso cuesta 500 pesos, que incluye el transporte, el almuerzo y el refrigerio. Se saldrá a las 6:30 de la mañana desde el parqueo del Archivo General de la Nación. Al agradecer a todos y a nuestro conferenciante su participación esta noche, les invitamos a un brindis en el foyer de este local. Muchas gracias y buenas noches a todos.